Paz de Cristo para todos. Bienvenidos una vez más a este su canal, Verdades Bíblicas con Rosenberg Romero. Bueno, como ya les había dicho, quiero tratar con todo el capítulo 12 de Mateo y vamos a comenzar entonces desde el versículo 1. Del 1 al 9 o del 1 al 8, perdón, hay una cuestión y es los fariseos, como siempre, interviniendo. Eran más jueces que otra cosa. Yo creo que hoy día el término fariseo se usa para el que es traicionero, para el que habla a espaldas del amigo, para el que hace cosas indebidas. Se le dice fariseo al que tuerce, al que traiciona. Pero realmente eso es una religión que existía en los tiempos de Jesús, pero eran tan torcidos y tan fariseos, tan hipócritas, que hasta el día de hoy ha trascendido la frase, y aunque se le ha dado otra connotación ya no religiosa, sino más bien de la cotidianidad por lo que suceda, pues se le dice a la gente farisea. Pero era una religión de la época. Pero sin embargo, mire que el fariseísmo sí está muy apuntalado en lo que es la hipocresía, el ser juez, el traicionar. Y dice el versículo 1: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a recoger espigas y a comer. Y entonces los fariseos los vieron y le dicen al Señor Jesús: oiga, mire que sus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Ay, Señor, ¿cómo se les ocurre? Era una falsa santidad, un celo, porque eran... Bueno, hoy día hay una religión que es muy tradicionalista y viene derivada de ese fariseísmo, porque los fariseos eran más tradicionalistas que obedientes a la palabra. De hecho, en algún video ya les hice referencia a esto, como Jesús les dice: ustedes invalidan la palabra por sus tradiciones, porque por encima de la palabra ponían las tradiciones, y entonces eran muy tradicionalistas. Jesús les dijo: es que ustedes no han leído, no se han dado cuenta cuando lo que hizo David, que cuando tuvo hambre entró en la casa de Dios y comió los panes de la preposición, y comienza a recordarles cosas que ellos sabían que había pasado. Entonces, en el verso 6 ya les dice: mire, les voy a decir una cosa, yo soy mayor que el día de reposo. Así de sencillo, o sea, yo estoy por encima de eso. Y el verso 7 es bien claro. Por eso es que nosotros no guardamos el reposo en el sentido del día, porque la Biblia para el pueblo gentil no lo exige. No está para nosotros obligados guardar el día de reposo. Y vamos a adentrarnos más en esto, en esta parte, más adelante, cuando concluyamos con Mateo 12. Me devuelvo y vamos a tratar del día de reposo. Y nos vamos a dar cuenta que los apóstoles nunca exigieron guardar el reposo. Ahora, algunos dicen: es que los apóstoles ven un término que diga guarden la ley y se remiten al reposo. Bueno, eso hay que explicarlo bien en todo el contexto y verá que no tiene nada que ver. Los apóstoles nunca, inclusive Pablo en algún momento en Colosenses 2:16 le dice a los de Colosas que no se dejen juzgar, o por tanto nadie os juzgue en comida, en bebida, en días de reposo, en luna nueva. Entonces, antes al contrario, era que no se dejaran juzgar por eso, porque eso no pertenecía ya al pueblo gentil, por así decirlo. Pero como no es el tema, entonces continúa acá. Y Jesús le dice: si ustedes entendieran. Claro, ellos no entendían porque estaban más pegados a las tradiciones que de verdad guardar la palabra de Dios. Si ustedes entendieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Mire, ese es el problema. Y claro, es que para muchos es mejor y más fácil hacer el sacrificio que someterse a obedecer la palabra de Dios, porque un sacrificio a la hora del tiempo se practica, se hace y pasa y todo sigue normal, pero obedecer es una constante. Entonces, si ustedes entendieran lo que es lo que yo quiero, que es que obedezcan, o sea, misericordia, hagan misericordia, no sacrificio.
Si entienden eso, no condenan a los inocentes. ¿A qué se está refiriendo? Que en ese caso, así como David fue inocente cuando comió los panes, así mismo en este caso los apóstoles también eran inocentes, porque el pecado no era lo que se hacía el día de reposo o no. El pecado es nuestro diario vivir, el comportamiento. Si nos comportamos mal, eso no nos hace inocentes ni justos. Entonces eso es lo que el Señor está diciendo. Porque el hombre, el Hijo del Hombre, es Señor del día de reposo. O sea, yo soy dueño, estoy por encima. Entonces, lo que sucede acá es que el fariseo siempre está buscando es señalar, enjuiciar, y es lo que sucede hoy día con los que les gusta. Yo no digo que no se guarde el sábado, el que quiera guárdelo, no hay problema, guárdelo, pero no se convierta en juez del que no lo guarda. Ahora, guardar el sábado tenía una implicación grande, y era que saberlo guardar. No es como hacen hoy día, que salen como al mediodía, se termina supuestamente. Yo no sé cómo es que hacen, pero guardarlo no. Y tampoco guardamos el domingo. Eso que nos quede claro para el pueblo cristiano: nosotros no guardamos el domingo. Nosotros, la Biblia nos enseña, Mateo 11:28, que el Señor dice: vengan a mí todos los que estén trabajados y cansados, y yo los haré descansar. Hallaréis descanso para vuestras almas. El reposo, ¿cuál es? El descanso del alma. Una vez que venimos a Él cargados, trabajados, y le entregamos a Él, ahí está el reposo para nosotros. Y eso fue lo que no entendieron los antiguos cuando el Señor manda a Jeremías y les dice, Jeremías 6:16, vaya, les dice, vaya y dígales que se paren en los caminos, que busquen, que pregunten cuál es la senda antigua y que anden por él. ¿Por cuál? ¿Por dónde? Por el camino. ¿Y quién es el camino? Cristo. Dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. A ellos no les importó. ¿Por qué? Porque les importa más la tradición. Entonces, lo que nos debe quedar claro es que nuestro reposo es Cristo. Él es nuestro reposo. Y todo el que viene a Cristo reposa de sus obras, según lo dice la palabra del Señor. Bueno, espero haber sido claro. Si tienen preguntas respecto a este tema del reposo, háganlas, que para eso estamos. Y con la ayuda del Señor vamos a responder las preguntas que surjan acerca de este tema. Y seguro que vamos a tener un buen diálogo más adelante con varios videos que traten con este tema, porque el tema es muy amplio y muy claro en la palabra de Dios. La paz de Cristo para todos.